tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está... Y seguimos en este capítulo de la banda cambiaria como todos los viernes para hablar de economía, pero en este caso la economía un poquito más analizada, más en detalle. Hay tantos términos que acuñamos en la economía que los repetimos a diario, que los escuchamos por televisión, por la radio, por el streaming, hablar de desempleo, de inflación. Y uno de ellos es la coparticipación. ¿Por qué se pelean los gobernadores con el gobierno nacional? ¿De qué se trata el reparto de los recursos? ¿De dónde viene esta puja que en general genera fuertes tensiones políticas y al mismo tiempo también impactan en la vida cotidiana porque tienen que ver con aquello que los ciudadanos tienen o no tienen en función de cómo se reparten los recursos? Bueno, hoy convocamos a alguien que sabe muchísimo de esto, que trabaja estos temas como docente, como funcionario. Estoy hablando de Jorge Simón, exsecretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe, auditor titular interno de la UNR, docente también de la Universidad Nacional de Rosario, y con él vamos a hablar de estos y muchos temas, los que él quiera, los que nos permita. Lo vamos a saludar. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en la banda cambiaria. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Jorge, como siempre, por responder cuando te convocamos acá para la banda cambiaria. Bueno, estamos, como periódicamente pasa, en momentos de tensión entre gobernadores, el gobierno nacional, proyectos de ley para repartir impuestos. Todo nos lleva a una palabra que para los que hacemos periodismo gráfico es muy difícil para titular, porque es la muy participación larga. es muy larga, pero que muchas veces está en el fondo de la discusión de los recursos fiscales en Argentina. La primera pregunta es para ir desde el principio. ¿Qué es el régimen de coparticipación? Bueno, un régimen de coparticipación es una recaudación de impuestos nacionales porque tiene más capacidad técnica una nación para recaudar, por ejemplo, impuestos como el IVA o como ganancia o bienes personales. Tiene una capacidad que una provincia o una municipalidad no lo tiene. Entonces, en casi todos los países del mundo hay los mejores impuestos, el impuesto a la renta, los impuestos a las ventas. Esa capacidad técnica la tiene el gobierno nacional, recauda y luego distribuye una parte a las provincias o a los estados. ¿Y cómo era eso, esa relación entre nación y provincias previo al régimen de coparticipación? Bueno, lo que ocurre es que empezamos a tener régimen de coparticipación en 1935. Porque empieza el problema con impuestos internos. El paso de una provincia a otra, en ese momento también se efectuaba una aduanas interiores. Entonces decide la nación poner orden, y hay las provincias que más perdieron, esto hay que decirlo porque por ahí hablamos peyorativamente de estos lugares, fueron Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, que ceden y Tucumán, que ceden no cobrar impuestos internos para que lo cobre el impuesto en la nación. En ese momento se sancionan 3 leyes para repartir, iban por, de la expresión, iban por separado o por bolsa separada. Uno era el impuesto a las ventas, otro impuestos internos, y el otro el impuesto a los réditos, que déjenme abrir un paréntesis. Sí. El impuesto a los réditos sale en 1932. O sea que estamos a 7 años de que dentro de 7 años el impuesto va a cumplir 100 años que un impuesto transitorio de emergencia. Transitorio. Transitorio. Vamos a cumplir, y está habilitado por la ley, porque hasta el 2027, que obviamente se va a renovar, vamos a llegar al 2032 con 100 años del impuesto. El impuesto de los réditos, que es el impuesto de las ganancias. El impuesto de las ganancias. Así claro. que bueno, ese es un tema. Bueno, entonces la ley se distribuía por 3 leyes separadas. Para contar un poco y sí ir a muchos temas que derivan de la ley del 73, la ley 20.221. Esa es la primera ley en la que esto que vos decías que venía por bolsa separada, se pone todo en una sola bolsa. Se pone todo en una bolsa. Y había impuestos del 73 que hoy no arrancaríamos los pueblos. Había un impuesto a la renta potencial de la tierra. Ya había un impuesto a la regularización patrimonial, o sea, un blanqueo. También, esto también yo quiero decirlo, que todos los gobiernos
militares, peronistas, radicales, desde 1950 para acá, lo dice Jorge Macón en alguno de sus libros, el blanqueo fue un instituto del sistema tributario argentino. Entonces, bueno, en el 73 también hubo un blanqueo y otra serie de impuestos, y ahí estaba el impuesto a las ventas incluido, que después se sustituye por el IVA que hoy tenemos. En ese momento, recordemos que toda ley de coparticipación tiene una distribución primaria y una secundaria. La distribución primaria es cómo se distribuye entre el gobierno nacional y las provincias, el conjunto de provincias, es decir, cómo los gobernadores se pelean en una mesa con el ministro de Economía de la Nación o con el presidente. Esa es la primera distribución. En ese momento era un 48,50 y un 48,50 para cada uno. Ahora el conjunto de provincias se lleva el 57% de distribución primaria, el 41,64% el gobierno nacional, y está sobrando un 1% que es los ATNs, que tienen razón en esta oportunidad todos los gobernadores, porque hay un fondo que se acumula de hace muchos años, puede ser equivalente a un año de coparticipación. Es mucho dinero. Es mucho dinero, sí. Esto ya venía de antes, de la época de la Rúa, ya venía de la época de los Kirchner, de todos los gobiernos que siguieron, Macri, Fernández y ahora este gobierno. Entonces, pero en tiempos, porque ese es un dinero que está para afrontar crisis climatológicas o financieras en determinadas provincias. Por ejemplo, lo de Bahía Blanca. O cuando fue la inundación de la ciudad de Santa Fe, que no distribuyeron nada, tampoco apareció. Y está bien que ahora los gobernadores digan, bueno, está bien, si no estás aportando para las crisis, está bien que pidan la distribución por ley de coparticipación. En ese momento, en la ley del 73, vos decías, tenían esta distribución que era el 48 y pico por ciento, y en la secundaria, ahí las ganadoras no eran las mismas que fueron después. No fueron después. Explícanos primero qué es la secundaria. La secundaria, como dijimos, que la primaria es cómo se distribuye entre el gobierno nacional y el conjunto de provincias. Ahora, ¿de qué manera se dividen esos recursos entre los 23 provincias? No son en parte iguales, sino que hay indicadores que en la ley del 73 sí se fijaron según un criterio. El criterio más importante fue población, que se le daba una ponderación del 65%. El segundo criterio más importante era la brecha de desarrollo, que la ley decía, todas las regiones tienen que entender al desarrollo que tiene Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y después cobraban un 10% aquellas provincias que tenían un promedio inferior al promedio de densidad poblacional. En ese marco, Buenos Aires tenía el 43% de población, entonces no le tocaba nada de brecha, nada de densidad poblacional, le tocaba un ponderador del 27%. Acá está el cuadro, se lo dejo. Santa Fe y Córdoba siempre estuvieron parecidos, le tocaba un 8,74%, y en ese momento Santa Fe tenía mayor población que Córdoba, esto se revirtió. ¿Y qué pasa? La ley funcionó bien y tenía fecha de vencimiento, parecía que fue hecho a propósito, 31 de diciembre de 1983. En el medio también quiero aclarar que el gobierno militar también los aportes patronales lo dejó usar como pago a cuenta de IVA, todas esas cosas que repetimos permanentemente. Con esto quiero decirle que no hay un solo gobierno de un color político pecador. Hay pecados originales que se reiteran. Y en ese momento también se sancionó una ley para que se jubilen sin aporte. Hablo del gobierno militar, no estoy diciendo... Porque a veces parece que algunos gobiernos son los que hacen... alguien hace los pecados originales y después se reiteran. Bueno, a la distribución secundaria de la manera que se distribuye entre el conjunto de provincias. En ese momento eran 22 porque no estaba Tierra del Fuego, ahora son 23 porque tenemos Tierra del Fuego. En ese momento Buenos Aires tenía un 27%. ¿Qué ocurre?
el recién llegado presidente Alfonsín tiene que prorrogar por un año esta ley vigente. Entonces, cuando llega el año 85, 86 y 87, en la Argentina no hubo ley de coparticipación. Hubo acuerdos bilaterales entre nación y provincias, que más o menos se respetaban estos índices, pero hubo ganadores y perdedores. Entonces, Cafiero, cuando asume como gobernador de provincia de Buenos Aires, por eso estos puntos que pierde provincia de Buenos Aires son culpables tanto Armendáriz como Cafiero. Armendáriz el gobernador radical y Cafiero el gobernador que lo sucedió. Entonces, claro, cuando sacan un nuevo índice según esas remesas de esos 3 años, a Buenos Aires dio un poco menos del 22. Entonces, cuando los bonaerenses reclaman esos 5 puntos que perdieron por coparticipación, es producto de esos 3 años que no hubo ley de coparticipación, y las provincias opositoras sacaron pequeñas ventajas. Santa Fe, como era una provincia gobernada por el peronismo, sacó una pequeña ventaja respecto a Córdoba, y otras provincias opositoras también. Pero bueno, la que más perdió fue provincia de Buenos Aires. También había una cuestión política, estábamos en el año 87, nadie preveía que esa interna que disputan después Menem y Cafiero la iba a ganar Menem. Cafiero dijo: no me voy a pelear con mis compañeros gobernadores, voy a ser presidente y veo cómo lo resuelvo. Bueno, a veces esas previsiones no se cumplieron. Puede fallar. Puede fallar. Bueno, pero ahí lo que sí tenemos que tener en cuenta a nuestros días es que luego, para resolver ese problema, el gobernador Duhalde apenas asume en el 95, se hace sancionar el fondo del conurbano bonaerense. Tan conocido, de tanto se habla. ¿Es esa reparación? El fondo sí. Y a su vez, de ahí, que eso sale del impuesto a las ganancias, que ahora voy a explicarlo un poquito mejor. Y le ceden a la provincia de Santa Fe el fondo del conurbano santafesino, pero que sale del impuesto a los combustibles. Entonces, el fondo conurbano santafesino se abastece del impuesto a los combustibles, y el de Buenos Aires del impuesto a las ganancias. ¿Qué ocurre? A Buenos Aires le daban un tope del 10% de la recaudación de ganancias, y del 10% hasta 650 millones de pesos. Los primeros años era mucha plata para la provincia de Buenos Aires, y el remanente, a lo mejor el remanente era el 50 por 50 millones, se repartía en el resto de la provincia. Pero luego de la devaluación, le voy a mostrar. Claro, porque esto hasta 650 millones estamos fijos. Hablando de los 90, ¿no? Porque claro. Ahora sería. En el 2015, por ejemplo, Buenos Aires cobraba 650 y Córdoba y Santa Fe 4.000. Entonces, bueno, en el 2017 la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, amagó con ir a la corte, entonces lo resuelve en el consenso fiscal del 2017. Entonces, pero ahí no se resolvió actualizar el fondo del conurbano santafesino, que seguimos cobrando 30 millones de pesos del año 94 y no pudo. No se actualizó por inflación eso. Así que ese es un buen reclamo. Acá también les dejo las. Por eso le decía que a raíz de esa historia, nosotros parecen cosas viejas que pasaron en el 73, pero hoy la heredamos. Por eso hoy los índices de coparticipación que tenemos son heredados de esos pactos bilaterales del 85, 86 y 87. A Santa Fe le fue un poquito mejor que Córdoba, tiene un 8,84, Córdoba tiene un poquito menos, pero de ahí surgen. Después, al incorporarse en 2 etapas la provincia de Tierra del Fuego, la cede el gobierno nacional, porque Tierra del Fuego se incorpora en la década del 90, en 2 etapas. El caso de Ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos una demora, porque Buenos Aires tendría que participar de la secundaria, no participa, se le cobra de la primaria, y ese es un grave error técnico, pero como las provincias, y lo entiendo, no están dispuestos a achicar su índice de distribución,
aunque no, eso no implica menos plata, porque cuando se incorporó Tierra del Fuego, el índice de las provincias se achica, pero de una torta mayor. Entonces fui acá de que Buenos Aires vaya a la secundaria. Claro. Para no explicar estas cosas, que bueno, yo lo puedo explicar ahora tranquilo con ustedes, pero también me pongo en el lugar de cualquier ministro de Economía de una provincia, es decir, se te achicó la coparticipación y explicar, mirá, se achicó porque se incorpora a Buenos Aires, pero es una torta mayor que estamos cobrando, una participación mayor, es complicado y los titulares de los diarios serían... Sí, catastróficos. Claro, nadie quiere abrir mucho la discusión. Exacto. Y por eso también se llega a que... por un lado está la coparticipación, pero por otro lado hay toda una serie de parches que operan sobre esa masa de recursos que se reparten entre la nación y las provincias. Y sí, porque después, vos fíjate, como el gobierno de Macri aumentó eso por decreto, total a las provincias no perjudicaba, después vino el otro gobierno de Fernández y lo anuló, pero se lo dio a Buenos Aires, todas cosas que la verdad no son prolijas, porque dentro de todo la ley de coparticipación se cumple, más allá de todo que uno podemos decir que los índices son injustos o que son un número que se fijaron en el 88 pero se fijaron por ley convenio, pero bueno, después para compensar ciertas situaciones se recurrió muchas veces a las transferencias no automáticas. O a los famosos pactos fiscales, ¿no? Sí. ¿Y hay, Jorge, hay ejemplos en el resto del mundo, o qué otros ejemplos por ahí virtuosos encontrás en el resto del mundo en el reparto o en este sistema de coparticipación? En todos los países hay esquemas complejos. Vos tomás Canadá, todos los países federales pagan más impuestos, porque en realidad un país federal significa que uno tiene opciones para elegir, no solo por el clima, sino por la calidad de bienes públicos que brinda una provincia y lo que uno está dispuesto a pagar. Eso sería un federalismo, es un federalismo ideal, ¿no es cierto? Países como Canadá, vos tenés que algunas provincias tienen impuestos a las ventas, otras tienen impuestos al IVA. Y hay una provincia, la provincia de Alberta, que no cobra impuestos a los consumos porque vive de la renta petrolera. Entonces estamos mostrando una diversidad de imposición interesante, digamos, donde uno va a vivir por un montón de cuestiones, pero también tiene en cuenta la presión tributaria y la calidad de servicio que prestan. Después en Europa están, bueno, España también tiene su esquema de relaciones con las ciudades autónomas. La Unión Europea pone un punto más del IVA para financiar a una entidad supranacional como es la Unión Europea. Entonces, bueno, creo que también hay otro aprendizaje de qué se hace con la plata. Brasil, que el impuesto principal es un impuesto estadual, que es el famoso ICMS, que ahora van a modificarlo con un periodo transitorio de 7 años. Pero el principal impuesto así también tienen su esquema de distribución de coparticipación. En todos lados son complejos. En todos los casos, la discusión principal en materia de coparticipación o de relación entre nación y provincias es lo fiscal. ¿O hay otros aspectos que entran en la discusión? Después hay otros aspectos como es quién tiene el poder de tomar deuda. En Argentina, y está bien que sea así, cuando una municipalidad pide una deuda o una provincia pide una deuda, tiene que tener la autorización del secretario de Hacienda de Nación. No está mal, está bien. Porque si vos vas al BID o vas a sacar, como ahora está haciendo la provincia, vas a sacar un endeudamiento por 1.000 millones de dólares, el garante de eso que hacen las provincias, algunas ponen la garantía de la renta petrolera, es decir, de las regalías y demás, es el gobierno nacional. Entonces
si las provincias no llegan a pagar un bono, como ha pasado, es el gobierno nacional que responde, y el gobierno nacional después lo descuenta de coparticipación. Entonces, está bien que sea así. Nosotros optamos por tomar un límite en la ley de responsabilidad fiscal que la cuota que tenés que pagar no supere al 15% de tu ingreso neto. Se consideran todos los recursos tributarios netos de coparticipación a la provincia, entonces la cuota que tenés que pagar nunca debería superar el 15%. Y hay otras cuestiones donde en los países más civilizados también se habla de cuánto se va a emitir y demás, donde también las provincias participan en esa discusión, pero bueno, nosotros estamos lejos. Nosotros no nos queremos despedir de esta charla sobre esta clase, en realidad, que nos estás dando sobre coparticipación. Sabes mucho de esto, sin preguntarte un poco, bueno, por este material que nos trajiste, que es una publicación recién salida, una publicación de UNR Editora, Sustitución del impuesto sobre los ingresos brutos, trade-off entre eficiencia económica y autonomía provinciales. Bueno, acá lo voy a mostrar un poquito, es el libro, la tapa del libro que está recién salidito de Jorge Hernán Simón aquí. Bueno, una discusión también muy actual, ¿no? El tema sobre la sustitución del impuesto. Eso, Sandra, fue producto de mi tesis en la maestría de La Plata en el año 2000, luego en el 2001 la UNR me lo publica, y la verdad que está tan vigente como en aquellos tiempos. El libro explica un poco lo que es ingreso bruto, para levantar la autoestima de los argentinos, el convenio multilateral ha sido bien calificado por distintos autores internacionales, porque dicen, mira, en Europa, con el sistema de los créditos, es decir, vos pagaste en Alemania, pero sos de España, entonces te descontamos el impuesto pagado, dice este autor uruguayo, resuelven el problema de los contribuyentes. En cambio, el convenio multilateral, por la forma que tiene, no solo resuelve el problema de los contribuyentes, sino el problema de las jurisdicciones. Bueno, eso lo explico bien, lo cito ese autor uruguayo, porque no todo lo que hicimos en Argentina está todo mal. Eso, bueno, el padre de la criatura fue Dino Harach, y todavía es un buen método de distribución del impuesto a los ingresos brutos. Luego explica cómo sería un impuesto a las ventas minoristas, los riesgos que se corren. Explica cómo serían los distintos IVA según el principio de destino o el principio de origen. Y me quedo con una propuesta que es de un profesor brasileño, el profesor Barzano, que sería el IVA mochila, pero adaptado a la República Argentina, y la verdad que está tan vigente como en aquellos tiempos. Aclaro que para aplicar este impuesto no es de un día para otro, se requiere una transición de 3 o 4 años. Brasil está haciendo esta reforma con una transición de 7, por ahí yo digo no menos de 5, Argentina necesitaría, pero bueno, es una idea más que uno quiere aportar, ¿no? Un aporte a la discusión. Jorge Simón, por supuesto, ex secretario de Finanzas de la provincia de Santa Fe, docente de la Universidad Nacional de Rosario, aquí con nosotros hablándonos de este tema tan difícil como son los impuestos, pero bueno, contando un poco los orígenes de todo lo que tiene que ver con el reparto de fondos entre nación y provincia y desentrañando todo esto. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Próximamente te vamos a volver a invitar y nos vas a contar bien en detalle qué pasa con los ingresos brutos. Nosotros seguimos aquí en La Banda Cambiaria, tenemos muchísimo más todavía después de este capítulo de Economía sin Manual. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está